En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con todos vosotros. Hoy nos corresponde del Evangelio de Juan este texto referido a Jesús crucificado. Vamos a hablar de la cruz de Jesús. Para ello, veo que el Evangelio está un poco largo, entonces he seleccionado un versículo y vamos a analizar ese versículo. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se le acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y murió. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este versículo no solamente está resumida la vida, la misión de Jesús en este mundo, ahí está resumido, sino que está también resumido la misión que nosotros vinimos a cumplir en esta vida. Y es precisamente porque como Jesús vino a darnos ejemplo de vida, y la vida de Jesús fue a través de la cruz, es ahí donde nosotros tenemos que analizar nuestra vida. Toda nuestra vida está circundada de dificultades, de problemas, tanto en la vida familiar como en la de trabajo y de estudio. Cuando me viene a la mente que cuando yo era adolescente, yo no entendía muchas cosas, ¿no? Pues no entendía nada. Hoy puedo decir que no entiendo muchas cosas, ya tantos años encima, pero era que no entendía nada y para mí todo era dificultad. Empezando porque esa etapa de la adolescencia era supremamente difícil para mí. Yo no sabía de que eso nos sucedía a todos y que a otros era más acentuado ese comportamiento y esa forma de ser tan difícil. Recuerdo que yo en esa etapa de la adolescencia yo tenía un conflicto muy grande con mi mamá y entonces yo no aceptaba nada de lo que ella me decía, empezando porque no me lo decía de buenos modos, sino con impaciencia, con violencia. Entonces, afortunadamente, yo tenía donde refugiarme. Yo me refugiaba en la compañía de mi papá. Y recuerdo que él me decía: mira, pues yo le daba las quejas, veas que mi mamá es esto, me dice aquello, me dice lo otro, y yo ya no aguanto más, pero es que no me entiende, y yo ¿qué voy a hacer? Es que yo hago las cosas bien, de la mejor manera, y para ella nada está bien. Pues yo creo que ocurría lo contrario, era que para mí no estaba nada bien de lo que ella me decía.
Entonces mi papá me decía, mira, ¿quién está más joven que ella? ¿Quién está más saludable que ella? ¿Quién tiene que entender a quién? Oiga, y con eso sí me dejaba pues, no, pues de una, porque yo le decía, pues sí, es que yo estoy más joven que ella, yo tengo más salud, pero esa otra parte de quién tiene que entender a quién, esa no la entiendo, porque entonces me dijo, vea, ella es muy enferma, ella ha sufrido mucho con tantos hijos y con tanto trabajo que tiene, y ella necesita que la entiendan, que le ayuden, que la comprendan. Entonces usted está más joven que ella, más saludable, y a usted le corresponde entenderla. Y lo más curioso era que, no, pero sí, es que mi papá sí era un santo. Lo más curioso era que cuando mi mamá le ponía las quejas a él de mí, él le decía, mi hija, pero hay que tenerle paciencia, hay que ser tolerante, mire la edad que ella tiene, nosotros pasamos por eso. Bueno, de pronto los oía conversando pues ahí en la noche, en la madrugada, pasito, porque pues se comunicaban las piezas, las habitaciones, y entonces es el caso de que nosotros siempre tenemos cruces. Esa es una cruz que yo tenía en mi adolescencia, pero yo no entendía que era una cruz y que debía pasar por ella y que tenía un modelo, que es Jesucristo. Y toda la vida de Jesucristo fue un modelo para nosotros. A eso vino Él al mundo, a salvarnos por medio de la cruz. Y eso como que en medio de su ignorancia, de su falta de preparación, la tenía muy claro mi padre. Ese era como un conocimiento infuso que él tenía, porque yo me acuerdo que él iba los domingos al pueblo, a la misa, y yo algunas veces lo acompañaba, y yo notaba que él se quedaba un rato después de la Eucaristía, todo el mundo salía y él se quedaba un rato allí, callado o hablando pasito, pero allí orando. Y yo, a mí se me quedó eso grabado y yo no entendía, yo no le preguntaba, pero eso se me quedó, y ahora veo yo que ahí era donde él recibía ese conocimiento, esa fuerza de lo que es saber llevar la cruz, porque todos la tenemos, y él tenía la suya, y muy pesada, pero él nunca se quejaba, pero siempre cargó su cruz con amor, y eso lo demostró a lo largo de su vida. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, siempre, tener a Jesús como ese modelo. Me llama mucho la atención esta parte donde dice, cuando Jesús dice, tengo sed, esa sed que él sentía no era solamente física, que quería quería calmar su sed física, no, era una sed grandísima de ver que tanto sacrificio que él estaba haciendo allí, que estaba muriendo por todos nosotros, y tantos que no queríamos aceptar esa redención, y que no nos importaba, porque muchos nunca pensamos en eso, y nunca meditamos frente al misterio de la cruz. Y es que la cruz, aunque aparentemente es muerte, es realmente la vida. Recuerdo, en este momento me viene a la mente bueno, yo no sé si es un cuento, debe ser, que en esta vida la cruz nos va a servir
de puente para ir a la vida eterna, a gozar de Dios. Y la forma como la llevemos es lo que nos va a servir efectivamente. Y tenemos que saber que el demonio está ahí atento para hacernos caer, para que dejemos la cruz, para que la ignoremos, para que busquemos siempre evitarla o descargarla en otras personas. A cierta persona llevaba su cruz y entonces antes de emprender el camino el demonio le dijo: toma esta hacha que te va a servir por el camino. Dijo: pero ¿es para qué? No, llévala, es precaución, llévela. Entonces él iba caminando y a medida que iba caminando le iba pesando más. Entonces, como tenía el hacha ahí, entonces le iba sacando los nudos y la parte que más le molestaba de la cruz. Y seguía el camino y cada día estaba más pequeña la cruz, hasta que cuando llegó a la meta, cuando llegó allá a su destino, entonces se encontró con Jesús y Jesús le dijo: bueno, aquí estoy. Él estaba más alto, Jesús, y entonces dijo: pero ¿cómo subo allá? No, muy fácil, pon la cruz de puente para que subas acá. Y él tenía una cruz pequeñita. Es precisamente, pues sea como sea, es un ejemplo de cómo tenemos que llevar la cruz nosotros detrás de Jesús. Jesús llevó una cruz muy pesada, muy difícil, y es que cuanto más pesaba la cruz de Jesús es porque ahí estaban cargando todos nuestros pecados. Si yo creo que con los meros pecados míos hubiera tenido para haberle pesado mucho la cruz, pero no solamente eso, sino de tanta gente, de toda la humanidad. Y ahí no era solamente el madero, sino él llevaba la cruz de nosotros, de nuestros pecados, de nuestras culpas. Por eso él vino a redimirnos de la muerte, del pecado, porque es que por el pecado de Adán y Eva ya nosotros quedamos condenados a muerte. Ya nosotros no teníamos esperanzas de ver a Dios eternamente, de gozarlo. Y qué tan bonito, qué tan grande es el amor de Dios, que nos creó por amor, porque claro, es que Dios es puro amor, y nos creó y nos trajo a vivir a un paraíso donde no había problemas, donde no había que trabajar, era vivir en el cielo, no había que sufrir para nada. Pero ¿qué? Ahí con el pecado de Adán y Eva ya fuimos condenados a la muerte, pero como Dios nos creó con tanto amor, y el fin, el propósito de Dios cuando nos creó era para que lo conociéramos, le sirviéramos, lo amáramos y luego vivir eternamente con Él en el cielo. Entonces, ¿qué pasó? Él no se quedó conforme con que ya la embarraron, entonces ya no quiso aceptar todo lo que yo le quise dar, porque eso es lo que hacemos nosotros los humanos, o por lo menos yo hago eso. Alguien no quiere recibir la ayuda, yo no le ruego, digo, pues quien necesita es él, y ya. Y esa es una falla muy grande, lo reconozco, tengo que trabajar mucho en eso. El caso es que a Dios le dolió mucho que nosotros nos perdiéramos a consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, y por eso mandó lo único que tenía, su hijo, que era lo que tenía más valioso, lo que era de su ser, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y la envió para que nos salváramos, para que nos diera ejemplo de vida, y ejemplo a través de la cruz.
cuando nosotros contemplamos a Jesús crucificado, así eso tiene un mérito muy grande. Aunque no lo sintamos, no lo creamos, no lo vivamos en el momento, eso tiene un misterio tan grande que uno, si no es en ese momento, en esas horas o en esos días posteriores, vamos a entender muchas cosas, entre ellas lo más importante, que es el sentido de nuestra vida, que es que nuestra vida está centrada en la cruz, y si nosotros amamos la cruz que llevamos, como la abrazó Jesús con tanto amor, y porque Él abrazó esa cruz y caminó con ella, y siguió con tanto amor con ella, porque ahí estaba abrazando a toda la humanidad para Él salvarla. Y si nosotros abrazamos nuestra cruz en agradecimiento a Él, porque Él con esa cruz nos salvó, con esa cruz nos dio nueva vida, entonces con qué amor tenemos que abrazar nosotros nuestra cruz, y saber que cuando lleguemos al final del camino, en esa misma cruz que nos van a crucificar, como lo crucificaron a Él, que cargó la cruz y allí mismo lo crucificó, ese va a ser el puente para llegar a la vida eterna. Como el cuento para nosotros se aplica el cuento, esa cruz va a servir el puente para llegar al cielo, a vivir eternamente de Dios. Y si dejamos la cruz por ahí, la tiramos, la disminuimos, en lugar de ayudarle a llevar la cruz a otro, como hizo el cirineo, antes le vamos a poner otra cruz al otro, ahí pues sí no estamos haciendo nada. No estamos haciendo absolutamente nada de lo que debemos hacer, porque es que la cruz, aunque no nos guste, eso es lo más preciado que Jesús nos dio, porque por medio de la cruz, en la forma como la llevemos, es que nos va a ayudar a vivir y a seguir a Jesús. Hay tres formas de aceptar, tres formas de aceptar la cruz: por obligación, porque nos lo mandaron, o por amor. Entonces la podemos llevar por obligación, con resignación, o la podemos llevar resignados. Podemos estar resignados, me resigno a llevar esta situación, a vivirla, o lo voy a llevar con amor, porque estoy con una deuda de amor tan grande que nunca la voy a pagar. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a saber llevar nuestra cruz, a saber seguir ese ejemplo de Jesús, que nos vino a dar un ejemplo de vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.